Recién terminamos una semana conocida como Semana Santa, pero siempre hemos dicho que las Semanas Santas son todas. Siempre hemos dicho que nosotros no podemos recordar a Jesús solamente en unas fechas en particular, sino que Jesús tiene que ser recordado todos los días. El mensaje de la cruz tiene que ser predicado todos los días, no solamente en algunas fechas particulares. Pero en especial esta semana que pasó, Dios nos habló como iglesia, nos dio una serie muy hermosa, donde pudimos evidenciar por la palabra todo lo que Cristo ganó por nosotros. Y lo dijimos de una forma muy escueta, muy amplia, pero tal vez sin entrar en profundidad. Le pedí al Señor que nos hablase más sobre el punto, y nos da una serie que comenzaremos a partir de hoy, que la ha titulado precisamente así: lo que Cristo ganó por nosotros. Porque parece ser que como pueblo cristiano no profundizamos en el valor tan grande de lo que Cristo pagó por nosotros. Y hoy vamos a hablar del primer punto, del primer tema, y es que Cristo ganó por nosotros nuestro perdón. Quiero que por favor lo tengamos muy en cuenta. Una de las cosas, dentro de las muchas cosas que Cristo ganó por nosotros, una de ellas es nuestro perdón. Ciertamente el ser humano carga, soporta algo que es muy pesado. Sé que durante toda nuestra vida cargamos cosas, problemas, dificultades, luchas. ¿Alguien ha pasado por luchas, dificultades? Tal vez problemas con la familia, tal vez problemas con los hijos, financieros, sentimental, emocional. Son muchas las cosas que acumulamos, que cargamos como seres humanos. Pero sin lugar a dudas, hay un peso que es bastante fuerte, que es de cierta manera silencioso, pero que si no tenemos cuidado nos destruye. Y ese peso que es silencioso, que nos puede destruir, se llama la culpa. Y de eso vamos a hablar en esta hora. De esa culpa que muchos cargan, que cargamos, y que si no tenemos cuidado termina afectándonos nuestra vida, termina afectando nuestro entorno. Porque le pregunto, iglesia, ¿cuántos han sentido culpa en algún momento de su vida porque han fallado, porque se han equivocado? Creo que todos, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado. Entonces, cuando uno peca, nosotros creo que estamos al nivel, a la altura de saber que cuando uno peca está fallándole a Dios primeramente, además que a otras personas. Y el saber que nosotros estamos fallando trae sobre nosotros ese peso que se llama la culpa. Y cuando nosotros cargamos con el peso de la culpa, ¿qué sucede en nuestra vida? Dígame por favor, ¿qué ha sucedido cuando tú sabes que tienes una culpa y que estás ahí? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué pasa? No está tranquilo, muy bien. Es decir, que la culpa de cierta manera nos roba la paz, ¿cierto? Hay una intranquilidad en nuestro ser. Hay algo por dentro que sabemos que no está bien. Y como nos ha robado la paz, entonces nos apaga el gozo. Terminamos siendo amargados, terminamos siendo aburridos, tristes. No hay gozo, porque hay algo ahí, perdóneme, hay como un bichito dentro de nosotros que no nos deja tranquilos, que nos daña la identidad, que nos dice: ¿por qué fallé? ¿Por qué tengo esto guardado? ¿Por qué actué de esa manera? Y entonces terminamos nosotros huyendo. Pero no huyendo de las personas, sino huyendo de nosotros mismos. Y terminamos apartándonos de Dios. Terminamos sintiendo que somos inmerecedores, que eso que hicimos es muy delicado, porque nos la pasamos cargando con nuestros errores, y eso pesa. Cargar con las equivocaciones, con nuestra forma de ser. Y entonces, para querer solucionar eso, escuchen, para querer tal vez subsanar eso,
Entonces, ¿qué hacemos para pretender sentirnos bien? Entonces venimos muchas veces a la iglesia. Estoy mal, estoy en pecado, tengo culpa, pero voy a ir a la iglesia. Pero comienzo a buscar una religión. Pero comienzo a hacer promesas. Comienzo de cierta manera a hacer sacrificios. Porque sé que estoy mal con Dios. Y entonces quiero apaciguar mi conciencia. Quiero aquietar mi conciencia. Quiero aquietar esa voz, callar esa voz que me acusa que tengo una culpabilidad. Y me pretendo refugiar en un lugar para querer ser aliviado de eso. Pero ¿saben una cosa? No pasa nada. Porque eso sigue ahí dentro del corazón. Porque el perdón no se gana. Es decir, yo no tengo que hacer una serie de cosas para ganarme el perdón. El perdón, diga conmigo, se recibe. Se recibe. Y de eso vamos a hablar hoy. Y la buena noticia es que dentro de las cosas que Cristo hizo por nosotros fue regalarnos el perdón. ¿Es maravilloso eso o no? Y cuando Jesús va a la cruz, gana ese perdón por nosotros. Es algo que no se puede comprar. Por eso los que estamos en Cristo y los que quieran tomar la decisión por Cristo, yo diría sin lugar a equivocarme que es la mejor decisión que el ser humano puede tomar en esta tierra. Despojarse en Cristo, entregarse a Cristo. Vamos a mirar 5 verdades que nos dan el beneficio de estar en Cristo Jesús, de recibir el perdón de los pecados. Porque hoy no venimos a recibir algo imposible. La mejor noticia, la noticia más maravillosa es que eso que vamos a recibir ya fue pagado, ya fue ganado para nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, que ustedes lo conocen, dice: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado generó una deuda impagable. Dígame por favor, ¿qué es una deuda impagable? Una deuda. No necesitamos quemar muchas neuronas para eso, ¿verdad? Una deuda impagable es algo que no sé qué, no se puede pagar. Para poder entender la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos que entender la grandeza del pecado para poder entender la grandeza del perdón. El problema es que minimizamos el pecado. Entonces, como minimizamos el pecado, creemos que el pago pues no fue mayor cosa, porque no hemos pecado tampoco tanto, porque sencillamente fue un error. Y yo pregunto, ¿el pecado es un error? ¿Sí o no? Sí, claro. El pecado es hacer algo malo. Pero yo me quedo, escúcheme, yo me quedo pensando simplemente, pues sencillamente yo hice algo malo. Y creo que hasta ahí llega el asunto. Porque eso lo dice y todos lo hacen. Eso tampoco es que sea tan grave. Y tampoco es que haya sido tan malo. Entonces me quedo con eso. Pero nos olvidamos que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? ¿Qué pasa cuando ustedes o yo pecamos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó cuando Adán pecó contra Dios? ¿Qué sucedió en ese instante cuando Adán pecó contra Dios? Muy bien. Hubo una separación. Sintió vergüenza porque le había fallado a Dios. Y es que eso es lo que hace el pecado en primera instancia. Aunque nadie lo vea, en lo espiritual, cuando ustedes y yo pecamos, el primer efecto que se produce con el pecado, el primer resultado de pecar, es que hay una separación espiritual con Dios. ¿Sí o no? ¿Y eso es grave o no? ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave estar separado de Dios? Muy bien, no podemos hacer nada, porque nos separamos de Dios, y separarnos de Dios es el equivalente a estar separados de nuestra fuente de vida. Casi nada, ¿no?
Es como quedarnos sin oxígeno espiritual. Es como si tú tienes el celular y lo desconectas. ¿Qué pasa cuando desconectas el celular? Cuando no está conectado a la fuente de poder, ¿qué pasa con ese celular? No necesariamente se apaga de una vez, porque tal vez tenga una carga, ¿cierto? Pero ¿qué va sucediendo con ese celular? Se va agotando, se va agotando, se va agotando. ¿Y qué pasa? ¿Termina qué? Sin energía, se apaga. Y puedes tener el mejor celular, el iPhone de momento, pero si está apagado, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Lo mismo pasa con nosotros. Escuche, cuando nosotros pecamos, pueda que no sientas nada. Oiga, no pasó nada. Todo como que aparentemente sigue igual. Porque como no nos cayó un rayo y nos mató, porque como no se nos vino el techo encima, porque como no se vino ese muro encima, entonces yo pienso que puedo pecar y no pasa nada. ¿Y es así? ¿Sí pasa algo? Claro, porque el momento que peco me desconecto de la fuente de vida y ya no tengo comunión con Dios. Ese pecado crea como un cambuche, crea como un techo, y yo puedo orar, puedo seguir orando, pero mis oraciones no pasan del techo, van y rebotan, porque el pecado me tiene separado de Dios. Entonces yo tengo que entender la magnitud del pecado y tengo que entender, ser muy consciente, iglesia. Tenemos que ser muy conscientes que cuando nosotros estamos en pecado, que cuando nosotros pecamos, estamos desconectados de la fuente de vida de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que además de estar conectado a la fuente de vida, también tengo un problema con mi santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo? El término santo no es el que nunca falla, nunca se equivoca, el que es intachable. No, eso no es la palabra santo en el original. La palabra santo es separado para el uso exclusivo de Dios. Y el Señor vino a comprar una iglesia para hacernos santos, es decir, para hacernos separados para el uso exclusivo de Dios. Y cuando estamos en pecado, entonces perdemos esa exclusividad con Dios. Perdemos la autoridad. No sé si ustedes han pasado por ese proceso, pero cuando se está en pecado, no tienes autoridad espiritual. Entonces vives con la cabeza agachada. No tienes autoridad para decirle a sus hijos: no mientan, porque es que ellos están mintiendo. Se pierde la autoridad, se pierde la santidad. Pero no solamente eso, sino que cuando ya nosotros estamos en pecado, entonces dejamos de estar conectados con Jesús. Y Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Es decir, en el momento que la persona está en pecado, no está caminando en la verdad, está actuando, está simulando, está viviendo como una persona que aparentemente está bien con Dios, pero por dentro sabe que está mal con Dios. Es decir, no está caminando en la verdad. Y entonces, ¿esto es grave o no? Claro que es gravísimo. Y hay una deuda que es impagable. La Biblia dice en Isaías 59:2, dice que uno de los efectos de estar en pecado es separación de Dios. Separados de Dios. 2, dice Romanos 2:15 que existe una especie de culpabilidad interna. ¿Han sentido esa culpabilidad interna? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué se siente? Se siente que uno está mal, que es culpable, que es un infeliz. Y uno puede estar riendo, pero uno sabe por dentro que está mal con Dios. ¿Sí les pasa eso o no? Claro. Entonces yo puedo aparentar que estoy bien, y ante la congregación, ante mis hermanos, ante la familia, ante la gente, aparentemente estoy bien, pero por dentro, si yo estoy en pecado, sé que estoy mal con Dios y hay una culpabilidad. Y entonces me hace sentir como un hipócrita, con una vida de falsedad, porque eso ocasiona el pecado. Y entonces siento que hay una condenación espiritual, dice Romanos 6:23. Una condenación espiritual. Y no solamente el pecado afecta a lo que hacemos, sino que afecta a lo que somos, y escúcheme, y afecta a dónde vamos.
porque las cosas ya no salen, ya no fluyen, porque hay un tropiezo que está ahí. Es como, imagínate que tú firmas un documento. Entonces firmaste ese documento y no hace reparo en la letra pequeña porque fue una persona conocida que le dijo firme allí, y eso que dio, tranquilo, firme ahí, no se preocupe, eso no pasa nada. Y él sencillamente firmó ese documento y no se da cuenta que ese documento es un compromiso legal, y ese compromiso legal habla de una deuda enorme que él al firmar la está asumiendo. Y lo que no lee en la letra menuda es que eso está generando unos intereses progresivos, acumulativos. Y de pronto recibe la llamada del abogado, de pronto recibe la llamada de la oficina jurídica, de la casa de cobranza. Señor fulano de tal, usted tiene una deuda. ¿Deuda de qué? Yo no me he endeudado. Claro, usted tiene aquí un documento, está firmado. Permítanle, le mando la imagen. ¿Esta es su firma? Sí, esa es mi firma. Es una deuda impresionante, es una locura. Yo no tengo cómo pagar eso. Lo siento, pero ahí está. Yo no tengo cómo cubrir esa deuda. ¿Qué haces? Tú te desesperas y dices, yo no sé, pero es que yo no he sacado nada. Usted firmó un documento. Es una deuda que para ti, que para mí, diga conmigo, es impagable. Es impagable. Eso es el pecado. Escúcheme. Nosotros nacemos en pecado. Nacemos de una naturaleza pecaminosa, adámica, y ya desde que nacemos con pecado. Además de eso, de ese pecado con el que nacemos, le vamos sumando cosas. ¿Qué es pecado? ¿Qué es la palabra pecado? La definición. La palabra pecado es errar en el blanco. Es decir, Dios dice, hay que hacer esto, y yo hago esto, hago lo otro. No hago lo que Dios dice, sino que hago lo que considero. Estoy errando en el blanco, y todo lo que sea errar en el blanco se suma como pecado. Y entonces, como pecado, ¿qué es? A ver, ¿qué podemos sumar de pecado? Por ejemplo, ¿qué? Las mentiras, muy bien. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más es pecado? Robar, ¿qué más? Matar. ¿Cuántos han matado? Levanten la mano, ¿cuántos han matado? Bueno, el libro de Mateo capítulo 5 dice, escúcheme, dice que cuando nosotros odiamos a alguien es como si lo estuviéramos matando. Es decir, ante los ojos de Dios, cuando odiamos a alguien, cuando no perdonamos a alguien, cuando tenemos resentimiento con alguien, a los ojos de Dios somos unos asesinos. Entonces vaya sumando en su lista las veces que has mentido, las veces que decimos palabras hirientes, las veces que nos enojamos con facilidad y dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, y pasan los tiempos, los días, y todo eso va sumando. Ahí está la cuenta. Y como si fuera poco, no solamente pecar es fallar, sino que la Biblia dice que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como ¿qué? Como pecado. Imagínense en la cuentica, una cuenta acumulativa que se vuelve impagable, que no la podemos pagar con nuestro esfuerzo humano. Yo voy a la iglesia, yo cada 3 meses voy a la iglesia, yo todos los domingos voy a la iglesia, yo voy a orar, yo me voy a vestir de esta manera, yo voy a hacer esto. Ninguna de las cosas que nosotros hagamos humanamente pueden pagar esa deuda, porque la Biblia dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios no es que seamos mejores. El estándar de Dios es que seamos perfectos, y ninguno podemos ser perfectos. ¿Sí o no? ¿O hay alguien perfecto? Montañas de errores somos todos. Entonces estamos en una deuda terrible. El único perfecto es Dios, el mismo Jesús. Entonces, cuando yo voy a mi manera,
esa deuda yo no la puedo pagar. La única manera de poderla pagar es estando en Cristo Jesús. Y esa deuda la teníamos ahí. ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos fornicarios? Ay, no, yo soy, Dios me guarde eso. Pero la Biblia dice que si tan solo con nuestra mente deseamos, ya estamos adulterando en nuestro corazón. ¿Cuántos malos pensamientos se nos han pasado por nuestra mente? ¿Cuántas cosas tenemos ahí? Y no podemos desligarnos de eso, porque tenemos una naturaleza caída, porque nuestra carne nos arrastra al pecado, porque estamos con una naturaleza pecaminosa. Es como si tengo un árbol frutal, y yo veo que ese árbol tiene unos frutos malos. Y entonces, para que el árbol no se vea malo, yo lo que hago es cortar esos frutos, y aparentemente me siento bien y vengo a la iglesia y le pido perdón a Dios, y ya salgo, escúcheme, ya salgo como limpio y perdonado. Y entonces la gente me ve, dice: ay, qué bueno, cómo se ve de elegante, cómo se ve bonito, cómo se ve de bien. Pero mi raíz, mi naturaleza es pecaminosa. A los pocos días vuelve y sale ese fruto pecaminoso, y yo no puedo evitar eso porque estoy en la carne, porque estoy actuando en la carne. Entonces, cuando yo entrego verdaderamente mi vida a Cristo Jesús, ¿cuántos saben que Jesús perdona el pecado? Le tengo una mala noticia: Jesús no perdona el pecado. Jesús nos libera del pecado, de nuestra naturaleza. Jesús perdona nuestros pecados. Tú vas con tu fruto y dices: Señor, perdona mis pecados, la mentira, el robo, todo. Y esos frutos que se llaman pecados, los entregamos a Cristo, y Él perdona nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Pero el pecado, la naturaleza pecaminosa, yo necesito entregarme a Cristo y decirle: Señor, libérame de esa naturaleza pecaminosa. Es como la puerquita que les digo muchas veces. Entra la puerquita sucia, maloliente. Uy, qué animal tan... Pero lavémosla, no la saquemos tan feo a la pobre puerquita. Vamos a lavarla, y la lavamos y queda blanquita esa puerquita. Y alguien dice: yo tengo por aquí una colonia, coloquémosle colonia que huela rico esa puerquita. Y una hermana dice: pastor, yo tengo por aquí un moñito, pongámosle un moñito rosado, y se ve linda la puerquita, y entonces ya puede convivir con nosotros, ¿cierto? Se ve bonita la puerquita, pero ella tiene su misma naturaleza, que es una puerquita. Y entonces comienza a llover, y apenas sacamos la puerquita, ¿qué hace ella? Por instinto natural, ¿qué hace? Va y se revuelca, y dice: pero que si la acabamos de lavar, si la acabamos de perfumar. Ella lo hace de una forma, ¿qué? Natural, porque es su ¿qué? Su naturaleza, su esencia. Y eso pasa en la vida cristiana con muchos, que venimos a la iglesia y estamos ya así calados, perfumaditos y lo demás, pero nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Por eso tenemos que decirle a Jesús que nos libere del pecado, de esa naturaleza. Y Él viene cuando una persona se entrega a Cristo, viene y cambia su naturaleza, hace que la persona nazca de nuevo, ahora espiritual. Y es como si nos cambiara el ADN, como si nos cambiara la raíz. Y cuando mi vida es cambiada, cuando mi naturaleza es cambiada, entonces los frutos que yo comienzo a dar son ¿qué? Buenos frutos. Porque dice Gálatas que nos da el fruto del Espíritu Santo. Y entonces el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿verdad? Y entonces comenzamos, ese árbol naturalmente, sin forzarlo, comienza a dar eso. Y quiero decirles, amada iglesia, que lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, Él se hizo, noten, lean, Él se hizo pecado
para hacernos libres y llevarse esa maldición que había sido heredada. Maldito, dice Gálatas 3, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús en el madero se llevó todas nuestras maldiciones, incluyendo el pecado. Por eso en Cristo, solo en Cristo podemos ser librados de eso. No podemos ser transformados a nuestra manera humana. Humana quitamos por encima una vez más. Pero espiritualmente y profundamente, cuando una persona de verdad se entrega a Cristo, su naturaleza es cambiada. Ahora comienza a amar lo que Dios ama. Ahora comienza a aborrecer lo que Dios aborrece. Y lo hace de una forma natural. No lo hace porque los demás ya siente asco por el pecado. Repudia el pecado. Pero mientras la persona verdaderamente no tenga un cambio de naturaleza, verdaderamente no nazca de nuevo, está en un problema. Y la Biblia lo dice a través del apóstol Pedro, dice que es como la perra o el perro que vuelve al vómito. Vomita, va y da una vuelta y luego viene y vuelve y se traga su propio vómito y no le parece asquiento a ella, dándonos una representación de personas que pueden venir, perdóneme Señor, y lloro y lo demás, pero apenas tengo oportunidad vuelvo a revolcarme. Entonces yo tengo que revisar, porque Cristo lo que viene es a cambiar nuestra naturaleza. Y entonces ya no tenemos la naturaleza adámica, sino que ahora tenemos la naturaleza de Cristo Jesús. Y era necesario morir, porque la paga del pecado es muerte, y por eso tenía que morir. Eso lo ganó Cristo por nosotros. Así la gente quiera cambiarle el nombre al pecado. Para Dios pecado es pecado y Dios es santo, santo, santo. Lo dijimos la semana anterior cuando Jesús pasa por Getsemaní. Su agonía era tan terrible, tan tremenda, que su sudor, se le rompieron los vasos capilares y hubo una mezcla entre sudor y sangre, y sudaba como sangre. Era una agonía, era un desespero, era algo terrible que Jesús estaba llevando. ¿Cuál era la agonía más fuerte que estaba llevando Jesús? No los latigazos, no los clavos, que explicamos cada significado de los clavos, no la corona, no la lanza, no la cruz. Lo que más angustiaba a Jesús, preocupaba a Jesús, el momento que él no quería pasar, era uno solo, y es el momento en que el Padre se separara de él, en que el Padre lo abandonara. Y la pregunta es, ¿por qué el Padre abandonó a Jesús en ese momento, allá en la cruz del Calvario? Alguien diría, cuando más lo necesitaba, ¿por qué lo tuvo que dejar solo? Y es que en ese momento de agonía, de las 12 del día a las 3 de la tarde, la copa de la ira cayó sobre Jesús. La copa de nuestros pecados, de los pecados de aquellos que hemos creído en Cristo, vino y derramó la ira de Dios sobre Jesús. Y literalmente de las 12 a las 3 que el cielo se oscureció, que rayos y centellas cayeron, lo que estaba pasando Jesús allá en la cruz del Calvario era un infierno completo. Y lo vivió Él, lo pasó Él, para que ustedes y yo, si es que verdaderamente estamos en Cristo, no pasemos por el infierno. Porque alguien tiene que pasar por el infierno. Y Jesús dijo, yo quiero pasar voluntariamente por ese infierno para que ustedes no pasen por ese infierno. Y cuando yo estoy en Cristo Jesús, de verdad, tengo que tener la certeza que no pasaré por el infierno, porque una deuda solamente se paga una vez, y esta deuda ya la pagó Cristo. Pero si no estoy en Cristo Jesús, alguien tiene que pagar la deuda, y ese alguien seguramente somos nosotros. Yo tengo que entender la magnitud de mi pecado. Tengo que entender para poder valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces hoy le pueden cambiar el nombre y dicen, no, eso no es pecado, eso es una debilidad. Los psicólogos
Los sociólogos han insertado frases donde muchos la han tomado y están caminando por esa línea. Entonces, perdónenme, el que es borracho no lo ven, o es decir, lo ven como una persona que tiene una debilidad. Es que tiene una debilidad con el trago. Pobrecito. Es que él está enfermo. Ustedes no sean tan desconsiderados con el hombre. ¿No ve que él está enfermo? Ayúdenlo más bien. Y entonces ahora al pecado lo llaman una debilidad. Y eso que el mundo llama debilidad, la Biblia, Dios lo llama pecado. Y es tan delicado para con Dios que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y Jesús, el momento de agonía es cuando el Padre no lo voltea la espalda, porque Dios no tiene comunión con el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y la pregunta para reflexionar hoy es que si Dios apartó la mirada de su propio Hijo Jesús, porque en ese momento Él era pecado, ¿por qué podemos pretender nosotros que podemos vivir en pecado y que Diosito ayúdeme? Ay Dios, por favor, Dios. Amados, yo entender que tengo una deuda impagable, y para eso vino Jesús. Entonces dicen, no, pero eso no está mal. Desde que ellos dos se amen, lo importante es que se amen. No importa que sea hombre con hombre, pero desde que se amen. Es que la Biblia dice que es abominación para con Dios. Varón y hembra los creó Dios. Pero es que ustedes, ¿por qué son tan misericordios? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? Desde que ellos se amen no pasa nada, porque luego es que Dios no es amor. Y entonces cambiamos los conceptos. Y quiero decirles que por más que cambiemos los conceptos, los efectos no cambian. Las consecuencias no cambian. Ay, pero si son, es que ya son como religiosos, como tan legalistas. Si es que todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien hecho. Está comprobado que las multitudes se equivocan. Porque hoy en día estamos en un sistema, y ustedes lo saben, que a lo bueno lo llaman ¿qué? Malo, y a lo malo lo llaman, porque han distorsionado. Pero independiente de eso, del nombre que le quieran colocar, hay unas consecuencias. Vidas rotas, vidas fracturadas, hogares que están mal, relaciones que tienen vacíos emocionales. Y hay cosas que están ahí, y entonces hay una relación que está dañada, que está rota, y tal vez ya sigue conviviendo con esa persona, pero si comienzan a vivir con corazones, con resentimiento, con amargura, con dolor, con vacíos en su corazón. Personas que comienzan a vivir con falta de propósito en esta tierra, no saben ni para qué están. Y ahí hay un problema muy serio, porque todo eso nos distancia de Dios. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Hagamos unas terapias. Y hay centros donde hacen terapias. Escúcheme, pero si hacen terapias sin transformación, no va a pasar nada. Y el único que nos puede transformar es ¿quién? Claro, puedes ir allá que te hagan unas terapias y te cortan esos frutos. Y te dicen, bueno, ahora lo que tienes que hacer es cámbiate de ciudad, cámbiate de amigos, cambie de barrio. Y por un tiempo lo hace, porque está viviendo en esas terapias que le dijeron. Y lo hace y dice, ay, estoy viendo resultados. Recuerde que le cortaron los frutos, pero no hay transformación por dentro. Entonces se cambió de ciudad y no importa, porque ya consiguió otros amigotes iguales o peores que los que tenía. Y al poco tiempo vuelve a estar igual o peor de lo que estaba antes de la terapia. Diga conmigo, porque no son terapias, sino es transformación. Y es una transformación espiritual que solamente la puede dar Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, pretender hacer cosas en nuestras fuerzas es inútil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace mucha gente? Entonces comienza a tener
ocupaciones, voy a ocupar la mente para no pensar en eso. Y comienza a distraerse con muchas cosas, llenar su agenda para no pensar en eso. Pero tarde que temprano vuelve y recae. Entonces, ¿qué hace la gente? Entonces me voy a dedicar a tener éxito y a ganar y a ganar. Pero sigue el problema en el corazón de la persona, porque tiene una deuda que no se puede pagar. Diga conmigo, nuestras fuerzas. Diga, nada de lo que hagamos puede cancelar esa deuda. Pues ignoro el pecado. ¿Será que ignorar el pecado ya? Yo puedo ignorar el pecado, pero tengo que entender que hay consecuencias. Entonces la persona adulteró. Yo me olvido que adulteré. No adulteré, anulo, cancelo eso. Y lo puede anular, lo puede cancelar. No voy a pensar en eso. Y lo puede hacer, pero las consecuencias vienen. ¿Sí o no? Están ahí las consecuencias. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución es, o digamos, la conclusión es que muchos están en una bancarrota espiritual. ¿Qué es bancarrota? ¿Qué es caer en bancarrota? Quiebra total, no tengo recursos, no tengo salida, no hay nada que hacer. Me declaro en quiebra, no tengo que pagarles. Entonces lo más fácil, el gobierno me da una salida, dice declárese en insolvencia y le da un tiempo para eso. ¿Sí o no? Así muchos, o sea, hay una deuda y tenemos que reconocer que hay una deuda que es impagable. Que algunos estamos en una situación donde decimos, ¿y ahora qué hacemos? Mi deuda es impagable. Principio número 2 o verdad número 2. Ahora, el problema no es que se deba mucho. A ver, pregunto. Si alguien tiene una deuda de 5 millones de pesos, ¿es mucho? ¿Sí o depende? ¿Por qué si uno dice sí, otro no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Depende. Porque es relativo. Porque para muchos 5 millones no es nada. Pues haga una transferencia ahí por NEC y le mando. Pero para otros 5 millones, está loco, ¿yo dónde voy a pagar eso? ¿Sabe cuál es el problema? Que el problema no es que se deba mucho. Ese no es el problema. El problema es no tener con qué pagar. Ahí está el problema, con qué pagar. La buena noticia para entrar a la segunda verdad es que esa deuda que era impagable para nosotros, Cristo la pagó completamente. Diga conmigo, Cristo pagó todo. Vayan a su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Y dice más adelante, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Entonces, después de entender que el pecado generó una deuda impagable, surge una pregunta que es inevitable. Si yo estoy con una deuda impagable, entonces ¿quién puede pagar algo que el hombre no tiene con qué pagar? ¿Quién no puede pagar? ¿Quién puede pagar algo que el hombre no puede pagar? Ahí está el centro del evangelio. Y el centro del evangelio es que Jesús lo hizo. La deuda que ustedes y yo no podíamos pagar, Cristo la hizo. Pero la buena noticia es que esa deuda la pagó completamente. Jesús no fue a negociar la deuda. No dijo, a ver, déjeme ver cuánto está debiendo Elvia. Bueno, yo voy a negociar esa deuda. Voy a hacer un acuerdo de pago. Vamos a dividirlo por cuotas. Y voy a pagar una parte. No. Digo, ¿cuánto debe Henry? Debe tanto, voy a pagar todo lo que él debe. Completamente.
No minimizó, ay, tampoco es que sea. No vino a hacer un abono. Es como si a alguien le llega el recibo del gas y aparece una factura por 1.000.000 de pesos del recibo del gas. Dice, pero ¿por qué? Sí, lo siento, no sé, tal vez había una fuga, no sé, hay algo, pero eso es lo que facturó, 1.000.000 de pesos. Y tú dices, yo no tengo cómo pagar ese 1.000.000 del servicio de gas. Te asustas, te preocupas, no puedo pagar eso. Entonces llega alguien y le dice, mira, pero ¿por qué Paulina está preocupada por ese recibo del gas? 1.000.000 de pesos. Es que no tengo con qué pagar 1.000.000 de pesos. Tome, yo aquí le doy 20.000 pesitos. ¿Le ayuda o no? ¿Sí le ayuda o no? Gracias por los 20.000 pesos. Pero es que ahora me toca conseguir ¿qué? 980.000. Bien, estamos bien de matemáticas. Entonces la preocupación está ahí. Pero cuando Jesús viene, no viene a hacer un abono. Él dice, muéstreme esa factura, usted no se preocupe. Vengo a pagar esta factura. No vengo a negociar, dígame cuánto es el valor de la factura. Está por 1.000.000. Listo, aquí está. Por favor. Jesús vino a pagar la deuda completa de nosotros. No vino a hacernos abonos. Ya había un acta de decretos. Dice, pero es que yo no, ¿por qué voy a pagar esta factura? Yo no la pago. Yo siempre he pagado 22.000 pesos. ¿Cómo que ahora me llegan con 1.000.000? Dice, señora, qué pena, mire, aquí está listado, mire. Es que es de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Sí, no, legalmente sí. Bueno, nosotros teníamos un acta de decretos, dice la Biblia, donde estaba desglosado cada uno de los ítems de nuestras deudas, de nuestra naturaleza pecaminosa, más todo lo que hicimos, más todo lo que dejamos de hacer que teníamos que haber hecho, y esa suma está ahí. Esa acta está contra nosotros. Y Jesús dice, yo tomo esa acta, yo tomo esa factura. No dijo, ay, tranquila, usted no se preocupe por esa factura, archive esa factura. ¿Qué pasa si archiva la factura? Uy, es que yo la tengo ahí. Yo entro a la casa y tengo las facturas ahí. Apenas entro a la casa, ay, no se atormente más, quite esa factura y guárdela por allá, archívela. El hecho de que archive la factura ¿quiere decir que no tiene deuda? ¿Ahí la tiene o no? Sí, la tiene. Y Jesús no vino a decirnos, ustedes no se preocupen, archiven esos pecados. Eso, hagan de cuenta que ustedes nunca pecaron. ¿Qué hizo Jesús? Tomó los pecados, anuló los pecados, le puso un sello. Están pagos. Ese es el significado que hablamos durante estos días. Por eso quiero profundizar. Es que la gente ha mostrado a un Jesús que murió en la cruz y piensa que ahí ya fue lo máximo que hizo Jesús. Claro que fue máximo, claro que fue grande, pero ahí no terminó la tarea. En el bautismo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó? Dígame. Mientras me paso este sorbo, les di la lección hasta en la casa de algunos. ¿Para qué se bautizó Jesús? ¿Para qué? Me voy a devolver a prekinder, espiritualmente hablando. Antiguo Testamento, Levítico. El pueblo lleno de pecado, lleno de maldad. Y de verdad le explico. Le confesaron los pecados al sumo sacerdote. El sumo sacerdote mandaba traer un cordero, un animal. Imponían los pecados sobre el animal y lo mandaban al desierto y moría. Cuando el animal moría, celebraba el pueblo porque era una demostración de que sus pecados habían sido quitados. ¿Sí o no? Antiguo Testamento, libro Levítico. Nuevo Testamento, Jesús, río Jordán. Viene Jesús a bautizarse. ¿Quién bautiza a Jesús? Su primo llamado Juan. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Juan dijo cuando venía Jesús?
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le dice: Jesús, ¿cómo que te bautice? Yo soy el que tengo que ser bautizado. Dice: no, hazlo, conviene que así sea. ¿Qué hace Juan el Bautista? Impone las manos. ¿En dónde se bautizó Jesús? En el río. ¿Qué río? Río Jordán. ¿Qué quiere decir Jordán? Descenso. Río Jordán. El río Jordán desemboca en un mar que se llama Mar Muerto. Jesús toma los pecados. Juan el Bautista, en representación de la humanidad, impone los pecados sobre Jesús. Jesús en el bautismo carga con nuestros pecados. Los toma para Él. No ha pagado la deuda. Muéstreme esa factura de 1.000.000. Muéstreme su factura. Recoge las facturas en el bautismo. 3 años y medio, tiempo de desierto. Va a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario dice que la paga del pecado es muerte. Y en la cruz del Calvario, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Muere para que a través de morir nuestros pecados sean ¿qué? Pagados. La última palabra de Jesús, Juan capítulo 19, dice: consumado es. La palabra consumado es: la deuda fue pagada completamente. Jesús paga la deuda. Ahora desciende, muere. Al tercer día resucita. ¿Qué hizo en los 3 días? Quitó todo el acta de decretos. Esto lo ve Mariela. Aquí está el pago, aquí está el pago, aquí está el pago, aquí está el pago. Todo está pago, todo está pago, está pago. Al tercer día resucitó Jesús. Al tercer día le dice: tome Mariela la factura. Dice: pagado completamente. Tome Elvia la factura, pagado completamente. Tome Paulina la factura, pagado completamente. Todos sus pecados están pagos. Ahora ninguna condenación. Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna deuda, porque la deuda fue pagada a aquellos que verdaderamente están en Cristo Jesús. Si tú estás escuchando la palabra y no estás en Cristo Jesús, estás con una deuda impagable. Si tú estás en Cristo Jesús, tu deuda Cristo ya la pagó por nosotros. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Tiene sentido? ¿Tiene claridad? Y entonces la deuda no quedó archivada. Diga conmigo: la deuda quedó anulada. No quedó escondida, quedó quitada. Diga conmigo: la deuda no quedó postergada. Más adelante, tranquila, después lo pagamos. No, hay que pagarlo de una vez. Y quedó pagada. Abrace el que está a su lado. Diga: Jesús no vino a hacer abonos, vino a cancelar la deuda completa. ¿Sí o no? Ejemplo, está en la pantalla. Y entonces vamos a colocar en la pantalla el nombre de Teo. Teito, vamos a colocar públicamente todos tus errores. Y comienzan a pasar todos los errores de Teo, de cualquiera de nosotros, míos, para que los míos. Henry, ahí están los errores de Henry. Digo: no, qué vergüenza. ¿Es vergonzoso o no? ¿Es penoso o no? Con los videos, con las evidencias. Yo no puedo decir: no, yo no soy, porque me muestra que es. ¿Ustedes me vieron? No, no lo vimos, pero es que ahí está. Ya aparecen todos mis errores, aparecen todos mis pecados, aparecen todos mis pensamientos incorrectos. Pensamientos incorrectos. Los tuve yo, pero ahí que han reflejado todos mis pensamientos incorrectos. ¿Cómo les parece? Aparecen todas las palabras hirientes que yo dije, todas las ofensas que hice, todas las cosas ocultas que yo hice. Todo comienza a reflejarse ahí. ¿Qué vergüenza o no? Las decisiones equivocadas que tomé, ahí están todas las decisiones. Todo lo que usted ha hecho equivocadamente, ahí está. Es visible, es innegable. Yo no puedo negar, ahí estoy, soy culpable. ¿Qué más hago? Todo está ahí. Quiero decirle que todo lo que nosotros hemos hecho, Dios lo tiene registrado. Conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Antes de pronunciar una palabra, Jesús sabe lo que nosotros vamos a decir.
Él tiene todo eso. Ahora imagina que alguien ve esa lista y dice: borre esa lista. Esa lista quítela. Ese historial quítelo. Pásemelo a mí. Y mi historial páseselo a él. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Hizo un intercambio. El que nunca cometió pecado se hizo ¿qué? Pecado. El inocente se hizo culpable. Y nosotros que éramos los culpables, Jesús nos hizo inocentes delante del Padre, como si nunca. Muestra su historial. Blanco, no tiene nada. Qué persona tan excelente. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Eso es bueno o no? No, buenísimo. Pero no valoramos esto. Por eso ese consumado es que Jesús habla en Juan 19:30. Está pagado completamente. No se debe nada. La imputación de esos cargos la asume Jesús. Y ya no debemos nada. Diga conmigo: porque con Cristo la deuda fue cancelada. Consumado es deuda cancelada. Consumado es justicia satisfecha. ¿Dios es justo o no? ¿Y qué es justo? Que Dios dará a cada quien lo que corresponde. Y entonces, como la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Y cuando Jesús muere, dice: ya quedó satisfecha la justicia. Consumado es. Ahora hay un camino abierto. Diga: abierto. Nada de lo que estaba pendiente ahora existe en nuestra vida. Diga conmigo: en Cristo, delante de Dios, no hay nada pendiente. Le pongo esta ilustración. Vamos a una prisión. Está en la prisión un hombre que está sentenciado, pero de pronto alguien pagó la deuda por este hombre, pagó por la condena, y le entregan el paz y salvo de que ya está. Y le dice: mira, a partir de hoy usted está libre. ¿Cómo? ¿De dónde? No sé, alguien vino y aquí está la carta y yo vengo a abrir la puerta, por favor salga. Usted no debe nada. ¿Cómo se podrá sentir este hombre? ¿Cuántas personas hemos visto que salen de la cárcel y salen felices? Algunos sí, ¿no? Gracias. Nunca volveré a estar por acá. Salen sin un peso, a que alguien nos lleve. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que no solamente Jesús nos pagó la deuda, no solamente Jesús nos sacó de esa cárcel de esclavitud donde estábamos, sino que Jesús, diga conmigo, nos dio una restauración completa. Nos dio la provisión. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Voy a decirles algo. El problema es que nosotros hemos llegado a un evangelio o a un concepto del evangelio donde creemos que lo máximo que nos puede pasar es saber que Dios nos perdonó. Estamos en la entrada, pero no nos atrevemos a seguir caminando con Cristo para recibir todo lo que Cristo tiene para nosotros. O sea, no basta con que salgamos de la cárcel, sino tener un proyecto de vida, que es lo que Jesús nos está planteando. No solamente saber que tú eres perdonada o perdonado, sino saber que a partir de ese perdón no es el top, no es lo máximo, sino que es el punto de inicio para tu vida. Escuchen esto: el ser perdonados no es lo máximo que yo puedo alcanzar en Cristo. El ser perdonado es el punto de partida para todo lo grande que Cristo quiere desplegar para nosotros. Pero nos hemos quedado simplemente en la puerta de lo espiritual, porque no disfrutamos, no gozamos de lo grande y maravilloso que Él tiene para nosotros. Y entonces algunos están viviendo esta vida, escúchenme, hermanos en la fe. Algunos están viviendo en esta vida creyendo que su pecado ha sido tan grande que Jesús no lo pagó completamente.
porque están con el concepto que lo que recibieron de Jesús fueron esos 20,000 pesitos del abono, pero yo tengo que esforzarme para conseguir los otros 980 para completar la factura. Y entonces terminamos caminando en la vida cristiana pretendiéndonos esforzar para ganarnos el favor de Dios. Y hago esto y me involucro, y pastor, póngame a hacer algo, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, porque tengo una deuda tan grande con Dios que la quiero pagar con mi esfuerzo humano. Y entonces comienzo a cambiar una cantidad de cosas en lo humano y no me doy cuenta que todo en las cosas de Dios es por gracia. Principio número 3 o verdad número 3, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que tú lo conoces muy bien. Dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos, no por obras, dice el versículo 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque hay una tendencia en lo humano, y es pretender ganarnos las cosas para recibirlo. Escúcheme, en lo humano, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le enseñé a mis hijas y qué le digo a mis nietos? Estudie para que saque buenas calificaciones. Estudie para que apruebe el examen. ¿O no? ¿Usted lo hace también? ¿Sí ha cometido también error? No, hay que estudiar. Pero le decimos eso, o sea, para que usted tenga buenas notas, tiene que estudiar. ¿Es válido o no? Sí, sí. Entonces tenemos que salir a trabajar para ganarnos un salario. Porque si usted no trabaja, no se gana un salario. ¿Eso es válido o no? ¿Es real o no? Claro. Y traemos ese concepto que es real, que es verdadero. Traemos el concepto a la vida espiritual y creemos que con Jesús es lo mismo. Que tengo que ganarme las cosas en Jesús para ser aprobado. Entonces, mire lo que sucede: que vengo a la iglesia porque estoy tan agradecido con Dios que vengo a pagarle, a hacer un abono de lo que Él hizo. Y entonces creo que al portarme de esta manera, al venir a la iglesia, al colaborar, entonces estoy como pagando la deuda que Cristo pagó por mí. Cuando debemos entender que la vida cristiana no es que yo hago las cosas para ganármelas, sino que lo que yo hago es porque ya me lo gané y lo hago en gratitud a aquel que pagó por mí. ¿Están entendiendo la diferencia de las dos cosas? Una cosa es yo venir a la iglesia, buscar de Dios para ganarme el favor de Dios, y otra cosa es venir a la iglesia, buscar de Dios en gratitud a lo que Dios ya hizo por mí. Hay una gran diferencia. Porque ahí donde se filtró el legalismo, entonces tiene que vestirse así, tiene que hacer esto y esto y esto para ser aceptado. Entonces tengo que sacrificarme. Entonces estoy diciendo, lo que Cristo hizo, lo estoy pagando por cuotas. Es como si le digo: Lisset, mira, te voy a regalar este reloj Rolex, ¿me lo recibes? Claro. Entonces, pastor, qué reloj tan lindo, gracias. Pastor, yo le puedo ir pagando a 100,000 pesos mensuales. ¿Qué está haciendo ahí? Está despreciando el regalo. Dice: yo no te lo estoy regalando. Tómalo, disfrútalo. Yo no estoy diciendo que me lo pagues, yo ya lo pagué, te lo quiero dar. Tómalo para ti. ¿Es bueno o no? Bueno. Entonces, ¿qué va a hacer Lisset? Es un ejemplo. ¿Qué hace esa persona que recibe ese regalo? Es mucho más que un Rolex lo que Dios nos dio. Es mucho más de lo que Cristo hizo por nosotros, más que eso. ¿Qué tengo que hacer con eso? Lo dejo tirado por ahí, lo desprecio. Ay, gracias por eso. Ay, fue que se me perdió. Ay, me lo robaron. Ay, yo no sé. ¿Qué hago yo con ese regalo? Lo cuido, lo protejo, lo muestro. Digo: mira este reloj. Y eso yo voy a presentarle a esa persona. Mire, lo que Cristo ganó por nosotros es mucho más que cualquier cosa material de esta tierra, muchísimo más. Pero lo tenemos guardado, lo tenemos despreciado. En lugar de mostrarlo, en lugar de decir a aquella persona que está con problemas, con dificultad: mira, no te preocupes, no te afligas, Jesús pagó por ti. Jesús te perdona tus pecados. Deja de alcoholizarte, deja de drogarte. Ahí no hay solución de nada. Ven, entrega tu vida a Jesús. No, es que yo me voy a quitar la vida porque es que yo lo que yo he hecho. No, por favor, mira, entrega tu vida a Cristo. Tú necesitas saber que esa culpa fue quitada. Tú no puedes tener esa carga. Tú tienes que soltar eso en Cristo Jesús.
yo voy a acabar este matrimonio. No, no acabes tu matrimonio. Entreguen su vida a Cristo. Él puede restaurar su matrimonio. Él puede reformar tu vida. Él puede transformar tu corazón. No se ha perdido nada. Yo con este hijo ya no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no tienes que hacer? Tienes que orar por él. Tienes que llevar la palabra. Tienes que dar testimonio. Tienes que ser evidencia de un Cristo verdadero, para que su hijo, al ver ese regalo que tiene, diga: mamá, yo quiero ese regalo. Yo quiero también un regalo como ese. No es para esconderlo, es para mostrarlo, es para exhibirlo, es para mostrarle a la gente que tenemos un Cristo que pagó toda la deuda por nosotros. Y yo hago eso no para abonar a mi reloj, comillas, sino que lo hago en gratitud, para poder mostrar que hay una persona que me ama tanto, que fue capaz de dar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el regalo más maravilloso que el ser humano puede tener. ¿Tú eres consciente de ese regalo? ¿Qué haces con el regalo? ¿Qué estás haciendo con el regalo? ¿Por qué no hablamos de ese regalo a los demás? ¿Por qué vemos a la persona que tiene una necesidad y nosotros sabemos cómo se suple esa necesidad y nosotros nos quedamos callados? Por eso dice la Biblia que no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, si nosotros verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Eso y muchas cosas están para nosotros, porque el perdón de los pecados no se activa con nuestro desempeño. Escríbalo ahí si quieres. Diga: el perdón de mi vida no se activa con mi desempeño. Diga: se activa con el sacrificio de Cristo Jesús. Él fue el que activó todo. Entonces, cuando yo logro entender todos estos conceptos, mi vida tiene que ser equilibrada. Algunos tienen una vida como de montaña rusa. ¿Qué es una montaña rusa? De altibajos. Entonces, si yo hago cosas, ojo esto, si yo hago cosas, creo que estoy bien con Dios, porque vine a la iglesia. Por ejemplo, vine a la iglesia hoy, hice cosas, escuché la palabra, entendí la palabra y estoy bien con Dios. Pero si por alguna razón la semana entrante no puede ir, ay, no, estoy mal con Dios. Y entonces estamos en ese sub y baja. Entonces cuando hago cosas, siento que estoy bien con Dios, pero cuando no hago cosas, siento que estoy mal con Dios. Y actúo de esa manera, cuando no tiene que ser así. Yo tengo que estar bien con Dios, porque Dios me ama tanto que yo quiero venir a la iglesia a escuchar su palabra, aprender de Él, adorarlo a Él, vivir para Él. Y cuando, escúcheme en eso, cuando yo amo tanto a Dios, yo no escatimo nada para con Dios. Yo quiero dar todo lo mejor para Dios, mi mejor tiempo, mi mejor actitud, vivir para Él, porque es que Él pagó tanto por mí que lo mínimo que yo puedo hacer es corresponderle con mi vida. Y no veo las cosas espirituales como una carga, sino lo veo como una bendición. Y esto me lleva entonces al punto número 4, principio número 4, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque la culpa, dijimos inicialmente en la introducción, que la culpa es como una fuerza silenciosa que nos destruye. Ahora la culpa, ojo con esto, la culpa, cuando yo estoy en Cristo Jesús, la culpa pierde toda su fuerza. ¿Qué pasa con la culpa? Pierde la fuerza cuando yo estoy en Cristo Jesús, porque dice que ninguna condenación. ¿Ninguna qué? Noten que la Biblia la Biblia no dice habrá menos condenación. No. Dice que ninguna condenación. ¿Qué es ninguna condenación? ¿Qué es ninguna condenación? No hay nada que nos pueda señalar que cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a Cristo, el Señor quita todas nuestras deudas pendientes. Y entonces te dicen: ¿y usted qué me va a decir si usted era un borracho? Era un borracho, pero ahora en Cristo Jesús soy una nueva criatura.
esa deuda que quieren venir a cobrarle ya no puede, ya no tiene ningún efecto. Llegaron donde la hermana Paulina, los de Gas Natural, a cortarle el servicio del gas. Y la hermana Paulina tiene su factura que dice factura pagada. Entonces ella, ¿qué hace? Ay, bueno, está bien, córteme en el servicio. No, conociéndola, ¿qué hace? Salimos con la factura. ¿Cómo así? Disculpe, párese de ahí. Aquí está la factura paga. No, es que aquí yo tengo la orden de corte. No, puede tener su orden, pero yo tengo la factura pagada. Es que usted no ha pagado. Discúlpeme, no me hable así. Era una deudora, debía esa factura, pero esa factura que debía ahora ya está paga. Por lo tanto, usted no tiene por qué venir a cortarme, no tiene por qué venir a condenarme, porque en Cristo Jesús nadie puede venir a señalarnos. Amén. Estoy hablando en Cristo Jesús. Nadie tiene por qué señalarte, porque cualquier acusación que venga contra tu vida es inválida. Y puede llegar con el policía, porque esta señora no me dejó cortar el servicio. Traiga al policía y traiga al que quiera. Entonces tiene la autoridad. Dice, usted puede tener mucha autoridad, señor policía, lo respeto, pero yo lo que quiero decir es que el señor me quiere cortar el servicio y yo tengo aquí mi factura donde dice, mire, pagada con un sello legal. ¿Qué tiene que hacer? La fuerza, esa autoridad pierde su fuerza. Señor, la señora tiene toda la razón. Qué pena, por favor, no venga a molestarlo. Eso es lo que pasa cuando estamos en Cristo, que la culpa ya no tiene ningún poder contra nosotros, no tiene ninguna acusación contra nosotros. Éramos unos deudores, pero en Cristo toda la deuda fue cancelada completamente. No fue un abonito, fue pagada completamente. Y tenemos que caminar y vivir de esa manera. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Escúcheme con atención. Que todos los conceptos quizás los tenemos claros, pero esos conceptos no han bajado a nuestro corazón, no lo hemos interiorizado. Y entonces seguimos viviendo en esta tierra como personas que tienen deudas. Seguimos siendo personas llenas de temor, de inseguridad, de miedo, porque no creemos que todas esas deudas el Señor ya las pagó por nosotros. Y entonces volvemos otra vez a la prisión, y está ahí el hombre prisionero, pero de alguien externo pagó la deuda. Dice, ya quiero que por favor aquel sentenciado quede libre. Pero ese sentenciado que está ahí dentro sigue viviendo como culpable, sigue viviendo en la celda, sigue sintiéndose acusado. Y puede durar mucho tiempo allá. ¿Por qué puede durar mucho tiempo allá? ¿Por qué está allá aunque la deuda ya haya sido cancelada? ¿Por qué sigue viviendo como un prisionero? ¿Por qué? Dígame, por favor. Sencillamente porque no le avisaron, porque él no sabía, porque recibieron los papeles y los guardaron, nunca le informaron. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Y dentro de las verdades muchas que Dios tiene es que nosotros ya no somos esclavos, nosotros ya no somos prisioneros, nosotros no somos reos, nosotros no somos ningunos deudores, porque si estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Por eso la Biblia habla de un acusador. Muchas veces el acusador es interno. Muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos ha perdonado. Mire, hay gente que se ha atrevido a decir estas palabras: yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me perdono. Tal vez aquí hay alguien que dice: yo no me perdono lo que hice. Uy, es que eso que yo hice fue terrible, yo no me lo perdono. Y eso suena un poquito como humilde, pero no es que sea humilde.
Eso es muy arrogante, porque lo que está diciendo es que yo estoy por encima de Dios. Porque si Dios me perdonó y yo no me perdono, estoy diciendo yo soy más que Dios. Porque lo que estoy diciendo es yo sigo con esa deuda, y ante los ojos de Dios no está bien, amados. Tenemos que salir en esta hora libres de cualquier condena. Tenemos que salir completamente con vidas entregadas a Dios, entregadas a Cristo, y creer que verdaderamente Dios nos perdonó, y que cuando vengan las palabras acusadoras a mi vida, yo no las pueda aceptar. Cuando venga, si usted es un pecador, usted qué viene a decir, ay, semejante changuita que yo era, pero es que el Señor me cambió. Y esto me lleva al último punto, precisamente es vivir perdonado. Y el vivir perdonado cambia nuestra vida. ¿Qué hace? Yo tengo que caminar realmente como una persona que he sido perdonado. Y a mí no me importa los conceptos, lo que la gente diga, como me señala y lo demás. A mí lo que me interesa es saber que estoy bien con Dios y que Dios me perdonó los pecados. Y si aquel no me quiere perdonar, si aquel me quiere señalar, si aquel quiere decir que soy esto o lo otro, allá él, pero yo tengo paz para con Dios y voy a caminar no como los demás dicen, sino que camino como Dios dice. Y yo tengo que caminar como un hombre o una mujer perdonada. ¿Están conmigo o no? Tenemos que caminar. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7 versículo 47. Lucas 7, 47. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y entonces yo tengo que cambiar mi vida, mi forma de ser. Y yo tengo que vivir de una manera diferente. Escúcheme, que este es el centro del mensaje. Si yo sé que el Señor me perdonó, sé que soy un perdonado, mi vida tiene que actuar de una manera diferente. Si yo era consciente que tenía una deuda impagable, pero ahora ese peso de la deuda fue quitado y yo soy perdonado y no tengo ninguna deuda, yo tengo que caminar diferente. Suponte que hay dos personas que tienen una deuda, persona A, persona B, ambos tenían una deuda, y alguien vino y pagó la deuda de los dos. Yo pago la deuda de ellos dos. El personaje A dice: ay, qué de buena soy, menos mal me quité ese peso, ya no tengo deuda. Como no tengo deuda, entonces hágame un favor, Carlitos, présteme esta plata. Yo no le debo a nadie, présteme esa plata. Vea, necesito, présteme esta plata, que es que necesito aquí un arreglo. Vea, Teito, présteme aquí esta plata. Y cuando me dé cuenta, vuelvo a estar endeudado. ¿Sí o no? La actitud y el comportamiento del personaje B es: bendito Dios que me quitó esa deuda. No sabe el peso tan grande. Ahora voy a aprender a vivir de una manera más organizada. Ahora voy a comprar solamente lo que yo pueda comprar. No me voy a endeudar con nadie. Y voy a ahorrar y no voy a comprar nada a crédito. Solamente cuando tenga ahorrado voy y compro de contado para que no me cobren financiación. Y comienzo a tener una vida más organizada. ¿Quién tendrá a la postre mejores resultados? ¿El personaje A o el personaje B? ¿Dónde volverá a terminar el personaje A? Volverá con una deuda. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. El Señor nos perdonó todos los pecados. Entonces, como ya me perdonó los pecados, ay, entonces voy a vivir de cualquier manera. Uy, la gracia de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Es verdad. Pero yo no puedo jugar con la gracia. Yo no puedo, porque es que yo no sé cuándo Dios me llame. Yo no puedo aprovecharme de la gracia de Dios para vivir de cualquier manera. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 6. ¿Volveremos a pecar? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces yo digo: Señor, mire, me perdonaste tanto, fue tan grande lo que hice, que me voy a guardar para ti, Señor. Y viene la tentación, vienen las pruebas. No, porque yo no quiero tener deudas con Dios. Yo sé lo terrible que es eso. No, me guardo. Pero usted sí se volvió aburrido. Pero usted, no me importa que me diga, yo quiero vivir para Dios. Y viene la tentación para mentir. No voy a mentir, porque el que miente es del diablo y yo no quiero pertenecer a él. Yo voy con la verdad. Entonces viene el soborno. No, yo legalmente las cosas correctas, porque quiero caminar en la verdad, en transparencia.
Esa es la vida que Dios quiere, escúcheme. Tú decides cómo vas a caminar. Si después de saber que eres perdonado, tú decides si vas a caminar como una persona diferente y decir, es que mi carácter, es que mi forma de ser, eso me había generado unas deudas. Ahora que sé que el Señor me borró todo eso, me reseteó todo eso, yo voy a tener una vida diferente. Para que cuando la gente diga, ¿usted por qué cambió tanto? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué aprovecho ahí? ¿Qué hago? Aprovecho para decir, es que yo era así, usted me conoció como era, pero conocí a Cristo, entendí el valor del perdón del Señor y ahora yo soy cambiado. Entonces ya no guardo, escúchame, ya no guardo resentimiento, porque el que es perdonado mucho, ama mucho. La Biblia dice, perdonen como Cristo perdonó. Como fue quitada mi deuda, yo no puedo seguir teniendo cargas a otros. Así como el Señor me perdonó, lo que recibí de gracia lo voy a dar. Tú no te mereces ese perdón, pero por amor a Dios y por obediencia a Dios, yo hoy te perdono. Ya hago una lista de las personas a las cuales tengo que pedir perdón, oro por esas personas, me acerco o simplemente digo, Señor, a partir de este momento los perdono a ellos. Listo, me quité eso y tengo una vida diferente. Me quité ese veneno que me estaba matando. Me desconecté, me desamarré de eso que me tenía tan amarrado. Entonces, la reflexión final es, amados, necesitamos vivir de una manera diferente, sabiendo que Cristo pagó por nosotros. Cristo ganó por nosotros nuestro perdón. Amén. Si es así, y si tú lo crees, ponte sobre tus pies y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias. Señor misericordioso y Padre amoroso, gracias por tanto amor que tú derramaste hacia nosotros. Gracias porque hoy hemos escuchado, Señor, por tu palabra, que tú llevaste todos nuestros pecados. Y no solamente que te llevaste todos nuestros pecados, sino que pagaste por completo, Señor. Hiciste un pago perfecto. Hiciste un pago eterno, Señor. Porque ninguna deuda se puede pagar dos veces. Y si tú ya pagaste esa deuda por mí, ya no tengo esa deuda, Señor. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Quiero tener una vida cambiada y transformada. Tu palabra dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Señor, que no haya sido una palabra más, que sea la palabra que transforme mi vida. Hoy no solamente te quiero pedir perdón por mis pecados, Señor, sino quiero que por favor hoy me liberes del pecado, Señor. Hoy abro mi corazón, Señor Jesús, y te pido que entres a mi vida. Durante mucho tiempo quise ser espiritual, pero sin una entrega genuina a ti. Por esta palabra entiendo, Señor, que necesito ser cambiado desde mi naturaleza. Hoy te pido, Señor, que arranques esa naturaleza con la cual nací, que me des un nuevo ADN en ti, Jesús. Tú te hiciste pecado, Señor, para librarme de ese yugo, de esa tendencia pecaminosa. Señor, ese pecado es como un árbol. Los pecados son los frutos. No solamente quiero que me cambies ese fruto, quiero que me cambies desde raíz, Señor. Ya no queremos ser los mismos. Te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestra vida para comenzar a dar el fruto del Espíritu Santo, Señor. Que la gente pueda ver que verdaderamente nos hemos vuelto a ti, Dios. Que no sean simplemente palabras, sino que sean hechos, obras, Dios. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Hoy entregamos toda culpa, todo pecado, toda maldad,
todos nuestros engaños, pensamientos. Hoy tú lo sabes, Señor. Esa deuda es impagable por parte nuestra, pero aceptamos el regalo que tú nos das, el regalo del perdón, Señor. Y sé que no tengo que hacer cosas para ganarme ese perdón, porque tú me lo has regalado. Ahora lo quiero mostrar. Quiero vivir con Él. Quiero caminar con Él. Quiero ser una persona que camina dando testimonio que las facturas que yo tenía fueron pagadas. Quiero volver a tener la autoridad. Quiero volver a levantar mi cabeza. Quiero sentir que ese peso que me tenía doblado, Señor, ha sido quitado. Ahora siento, Dios, que contigo estoy bien, que hay una buena relación, una buena comunión. No quiero perder eso, Señor. Quiero mantenerme en esa santidad. Quiero mantenerme en esa conexión con la fuente de vida. Quiero mantenerme en esa verdad, Dios. Que no sea uno aquí en la iglesia y otro afuera. Quiero ser congruente con lo que he escuchado hoy, Señor. Tu palabra, que es una semilla, ya está sembrada en tu pueblo, Dios. Lo que cada uno haga con esa semilla ya será responsabilidad. Algunos tal vez la tomarán muy ligero y seguirán en su vida normal. Otros dirán: voy a hacer un par en mi vida y voy a vivir dándole gloria a Dios por lo que Él hizo. Voy a dar mi vida y mi corazón por aquel que pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.